Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy quiero compartir con vosotros tres autores que, a pesar de que actualmente ya están consagrados e incluso viven de sus libros, bueno, dos de tres, que tampoco es mala cosa, casi, y digo casi, se quedan sin llegar a ser autores. Para este vídeo he querido considerar autores aquellos que han conseguido que su obra se publique en el sistema convencional. Es decir, que una editorial haya decidido arriesgarse, haya apostado por el libro y lo haya publicado dentro de los circuitos de librerías. Teniendo esto en cuenta, si hacemos un repaso a las historias personales de escritores que ahora están completamente consagrados, que tienen una legión de seguidores y que incluso han conseguido que sus libros salten del papel a la pantalla, tanto cinematográfica como de televisión, veremos muchos casos de éxito. Su vida literaria está plagada de anécdotas poco exitosas y, si lo vemos un poquito más de cerca, de fracasos estrepitosos. Así que vamos a ello. El caso que os traigo ahora es bastante conocido, es el de J.K. Rowling y su Harry Potter. Como ella ha contado en varias entrevistas, el momento en el que estaba escribiendo el primer borrador de Harry Potter lo hizo en unas circunstancias muy poco halagüeñas, desempleada, recién divorciada, madre soltera, su madre había muerto hacía poco y su hijo o hija, su bebé, no conseguía conciliar el sueño en su casa, así que se paseaba cafetería en cafetería, escribiendo lo que al final fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero, aún así, aunque lo hubiese escrito, todavía quedaba mucho camino para que se acabase convirtiendo en el fenómeno literario y cinematográfico en el que se acabó convirtiendo. Con ese primer borrador, consiguió que una agente se interesase por el libro y lo pasease por diferentes editoriales de Londres. Al final, después de muchísimos rechazos, consiguió que aceptasen la publicación y le pagasen un anticipo de 1.500 libras, irrisorio desde mi punto de vista. Inciso: un agente es una figura dentro del sector editorial, normalmente femenina, que se dedica a representar los intereses del escritor y a negociar todos los pactos que pueda tener con la editorial en el beneficio de ambos. Fin del inciso. Sobre lo que quiero poner el acento en el caso de J.K. Rowling no es tanto en la labor editorial de que un editor decidiese publicar esa primera novela. No, no fue así. Lo que sucedió fue que le dieron el primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal a la hija de uno de los capitostes de la editorial que tenía en ese momento la novela a examen. ¿Qué hizo la niña? La niña se lo leyó y, como un Oliver Twist inglés sin ningún miedo a pedir, dijo: quiero más. El resto, después de devorarla, es historia de la literatura, le pese a quien le pese. La buena de Joan, porque bueno, eso es otra, le obligaron a utilizar sus iniciales dentro de sus obras. ¿Por qué? Porque no querían que una mujer o el nombre de una mujer pudiese entorpecer las ventas. Esperemos que esta práctica, que es bastante conocida y está bastante extendida, se acabe pronto y se quede en eso, una rémora del pasado algo vetusto, una gilipollez, con perdón. No abogo para nada por la épica de esta anécdota que os he contado, porque no es lo habitual, es más bien la excepción que confirma la regla. Y la regla es que aunque te publiquen, te mueras de hambre porque no vendas suficientes libros en el caso de que puedas publicar. En España se publican unas 85.000 novedades cada año, así que imaginaos. Lo que sí que quiero decir y remarcar es que si no fuera por el gusto de una niña de 8 años, ahora mismo no tendríamos Harry Potter. Por suerte, los editores confiaron en ese gusto. Brandon Sanderson es un exitosísimo y muy prolífico escritor norteamericano de ciencia ficción y fantasía. Os lo introduzco porque, a pesar de que es muy conocido en el género de la ciencia ficción y la fantasía, quizá no lo sea tanto a nivel general, porque todavía no han adaptado ninguna de sus novelas a una exitosísima serie de televisión, aunque existen proyectos para hacerlo. Sanderson llevaba 12 novelas escritas antes de que le publicasen ninguna.
habían pasado por multitud de editoriales que o las habían ignorado, o las habían rechazado, o las habían leído y no le habían dicho nada. De esas tres opciones, esta última es la que me parece más irritante y más maleducada. En cualquier caso, yo no sé cómo se lo hizo para no hundirse en la miseria. Yo llevo 3 novelas a las que el mercado convencional ha ignorado, pero que están recibiendo cierta atención como autopublicados y capeo el temporal como puedo. En fin, esa es otra historia. Resulta que, al final, su sexta novela recibió suficiente atención como para ser publicada. Y lo hizo y salió bajo el nombre de un clásico ya, que es Elantris, de la que no os voy a decir mucho porque no he tenido la oportunidad de leerla todavía. Y digo todavía. En cualquier caso, tuvo muy buena recepción. Y Orson Scott Card, pope de la ciencia ficción moderna responsable de las sagas, por ejemplo, de Ender o de Bean, dijo de ella: Elantris es la mejor novela de fantasía escrita en muchos años. Brandon Sanderson ha creado un mundo de intriga y magia verdaderamente original y con el rigor de los mejores escritores de ciencia ficción. Él la ha hecho real a todos los niveles. Nada mal para ser la primera novela, ¿verdad? Ah, no, que no era la primera novela, que era la sexta de 12 que tuvo el éxito suficiente como para que se la publicaran. ¿Por qué? Porque es normal que el mundo editorial, un mundo de riesgo, lo intente reducir todo lo que pueda. Y si un autor ya tiene éxito, el resto de novelas, aunque anteriormente hayan sido rechazadas por otra editorial, se pueda publicar. Aunque este ejemplo carece de la épica del ejemplo anterior, sí que es ilustrativo de la perseverancia que tiene que tener un autor para que, sin padrinos, sin redes sociales y sin otro recurso que es su propio arte, pueda publicar. No estoy diciendo que tenga que escribir 12 novelas. Estoy diciendo que con que solo le hagan caso a una de ellas, ya puede intentar dedicarse a lo que le ama y dejar de ser un casi autor o un autor que casi fue. Bueno, llegamos al ejemplo más triste de todos, y no porque el autor no haya conseguido afianzarse dentro de lo que es la literatura del siglo XX. De hecho, es uno de los autores más reconocidos de la segunda mitad, sino porque todo esto sucedió cuando Kennedy Toole ya no estaba entre nosotros. La novela que consagró a John Kennedy Toole es La conjura de los necios, que ganó el Pulitzer en 1981 a título póstumo cuando John Kennedy Toole llevaba más de una década muerto. Y no murió por un accidente, no murió por una enfermedad y no murió de vejez. De hecho, tenía 31 años cuando murió, sino que palmó porque se suicidó. La historia de cómo la obra de este autor muerto llegó a ser publicada también tiene que ver con la perseverancia. Pero esta vez con la perseverancia de una madre que cuando su hijo murió en 1969 cogió el borrador de la novela que tanto le había costado la vida y la paseó por decenas de editoriales que la rechazaron constantemente, hasta que llegó a manos de un editor que creyó en ella, la editó, la publicó, ganaron un Pulitzer y el resto es historia. Esta anécdota se explica desde la perspectiva del editor en el prólogo de la publicación que hizo Anagrama de la novela. Ahora, a modo de ejemplo ilustrativo, os quiero leer un fragmento para que veáis lo que es, desde mi perspectiva, que un editor crea en tu novela. Allí va el fragmento. Pero la señora fue tenaz. Y bueno, un buen día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. Así pues, no tenía salida. Solo quedaba una esperanza, leer unas cuantas páginas y comprobar que era lo bastante malo como para no tener que seguir leyendo. Normalmente puedo hacer precisamente eso. En realidad, suele bastar con el primer párrafo. Mi único temor era que esta novela concreta no fuese lo suficientemente mala o fuera lo bastante buena y tuviera que seguir leyendo. En este caso seguí leyendo, y seguí. Primero con la lúgubre sensación de que no era tan mala como para dejarlo. Luego con un prurito de interés, después de una emoción creciente y por último con una incredulidad. No era posible que fuera tan buena. En este caso, desde nuestra perspectiva, John Kennedy Toole es un autor por derecho propio, pero desde su perspectiva, una comedia es técnicamente una historia que acaba bien y una tragedia es técnicamente una historia que acaba mal. No se me ocurre mejor ejemplo de fusionar ambas
que la historia de John Kennedy Toole, y más teniendo en cuenta que su obra La conjura de los necios es la tragicomedia por antonomasia de finales del siglo XX. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy con historias de autores que casi no lo fueron. Os invito a que si conocéis alguna otra la compartáis conmigo en la caja de comentarios. Y además, si os ha gustado el vídeo, que le deis al like y a suscribiros en el canal para poder hacer más contenido de este tipo. Hablando de contenido, he manejado algunos conceptos en el vídeo que son muy típicos o el pan nuestro de cada día del mundo editorial y que quizá necesiten mayor desarrollo. Estoy pensando en hacer algún vídeo con ellos, como la figura del agente, el anticipo, qué es eso del riesgo en el mundo editorial, así que si os apetece dejarme alguna sugerencia, os invito de nuevo a que lo hagáis en la caja de comentarios. En fin, hasta aquí os deseo un grandísimo día. ¡Un besazo! Desempleada, recién divorciada, madre soltera, su madre había muerto.